Muy buen día a todos ustedes, queridos amigos, queridos hermanos. El Padre Efraín Silva saludándolos una vez más para continuar un poco con aquello que iniciamos en un video anterior sobre el silencio de María del Padre Fernando Larrañaga y un poquito el acercamiento a la Santísima Virgen María, a su corazón. Yo quisiera en esta entrega del día de hoy presentar un poco algunas características que coinciden entre San Lucas, el evangelista que nos acerca más a Jesucristo en su infancia y por ende a la Santísima Virgen María. Quisiera presentarles algunos rasgos de Lucas que también son rasgos que de alguna manera podemos encontrar en la Santísima Virgen María. Lo que tendríamos que decir nosotros de San Lucas es que es un hombre fuertemente sensibilizado por aquellas motivaciones con las que aparece muy envuelta también la persona y la vida de la Virgen María. Por eso decía yo que coinciden en cuanto a estilos, maneras, carácter, tanto San Lucas, por lo que conocemos de él, igualmente de la Santísima Virgen María. ¿Cuáles son algunas de estas cualidades que encontramos en ambos, con las debidas proporciones y con el respeto a ambas personas? La humildad, la paciencia, la mansedumbre. ¿Por qué? Porque si nos acercamos un poco al Evangelio de Lucas, encontramos en él vestigios de misericordia, porque él se conmueve fácilmente y es misericordioso y de alguna manera rápidamente decide ponerlo en su evangelio, que de alguna manera lo acercó también a los escritos o por lo menos a la tradición de lo que María seguramente contó. Nuestro evangelista médico, porque así lo describió San Pablo, detectó y apreció el alma de la mujer, no solamente de la Santísima Virgen María. Es el Evangelio en que se nos habla más de mujeres cercanas a Jesucristo, que nos presenta la importancia en la vida mejor que ningún otro evangelista en la vida de aquella comunidad en torno a Jesucristo. Por las páginas de su denso y largo Evangelio pasa una gran lista de mujeres, entre ellas algunas reciben misericordia, otras ofreciendo hospitalidad como Marta y María. Incluso un grupo de ellas expresa su simpatía y su solidaridad cuando Jesús peregrinaba hacia la muerte. Recordemos cómo algunas de las estaciones del Evangelio, algunas de las estaciones del Vía Crucis nos hablan de que Jesús se dirigió a las mujeres. Pero en el Evangelio de Lucas, entre tantas menciones que hace de mujeres, sobresale María con ese aire inconfundible de una mujer servidora, pero sobre todo de una mujer señora en toda la extensión de la palabra. La singularidad o la singular personalidad de Lucas está tejida de delicadeza y de sensibilidad, y lo podemos descubrir en su Evangelio. Y es significativo que Pablo le dé un adjetivo lleno de emociones, un adjetivo emocional: nuestro querido médico. Lucas era médico de cuerpos y de almas. En fin, nuestro evangelista parece poseer una afinidad temperamental muy acorde con la personalidad de María. Por eso seguramente quiso escribir la infancia muy cerquita de lo que María tenía en su corazón. En una palabra, nos encontramos ante el narrador ideal, capaz de entrar en perfecta sintonía con la Señora, con la Virgen María, que fue también capaz de recoger no solamente los hechos de aquella vida mutua de Jesús y de María, sino también querer expresar en sus escritos
sus impulsos vitales y sobre todo capaz de transmitir todo eso con gran fidelidad. Y si nosotros queremos acercarnos a Lucas para con él acercarnos a la Santísima Virgen María, sobre todo durante la infancia de Jesucristo, recurramos un poquito a la manera como empieza él su evangelio. Dice él en el capítulo 1, en los primeros versículos del 1 al 5, en vista de que muchos emprendieron el trabajo de comprender un relato de los sucesos que se han cumplido entre nosotros, según nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y luego servidores de la palabra, también yo, después de haber investigado desde el principio todos los sucesos con exactitud, me he determinado a escribírtelos ordenadamente, ilustre Teófilo, a fin de que conozcas bien la solidez de las palabras en las que has sido instruido. Este es el texto introductorio del Evangelio de Lucas, el tercer Evangelio. Y con esta introducción, Lucas nos coloca en el umbral de María. Según el uso literario de aquella época, Lucas dirige y dedica su obra a un tal Teófilo. No sabemos quién fue este hombre, pero por las palabras introductorias podemos concluir que era y se trataba de un personaje de elevado rango, que ya había recibido la palabra y la fe, es decir, que ya estaba bautizado y que Lucas se dirige a él para fortalecerlo. Sin embargo, Lucas no lo trata de hermano, es decir, no manifiesta un acercamiento más allá de este tal Teófilo. Pero, ¿por qué sería? Por la distancia social, aquel hombre importante, Lucas no. Por el hecho de estar destinado el libro al gran público y no solamente a Teófilo. Cualquier respuesta que pudiera ser la verdadera, el tal Teófilo desaparece aquí mismo, jamás vuelve a mencionarlo Lucas. Desaparece sin dejar huella posterior. Y tal vez ni siquiera nos importaría si Lucas habló del tal Teófilo como un personaje imaginario. De cualquier manera, lo que tenemos que decir para de alguna manera garantizar lo que recibimos de la Santísima Virgen María desde Lucas, es que Lucas habla como un periodista moderno, que para garantizar la credibilidad de su información, asegura haberse hecho presente en el lugar de la noticia, como dicen ahora, porque así aconsejan hoy a los alumnos en las escuelas de periodismo. Hay que estar en la fuente, en el lugar de la noticia. Lucas tenía que llegar a la fuente de la información. De esta manera, él quiso garantizar y al mismo tiempo nos garantiza a nosotros la objetividad de su trabajo, de su evangelio y la validez de la fe del tal Teófilo. Lucas entonces se dispone con esta introducción a dar cuenta de la finalidad, del contenido, de las fuentes y el método de trabajo de su obra. Con esta introducción nos lo dice claramente qué quiere hacer, a dónde acudió, de qué manera lo hizo. Primeramente, Lucas asegura algo: muchos han escrito, muchos antes que yo han emprendido la tarea de investigación. Recopilaron documentos, hicieron colección de los hechos y palabras de Jesús. Algunos inclusive llegaron a entregar algún evangelio de los que se llaman en la Iglesia Católica protoevangelios o evangelios apócrifos. Este aviso de nuestro querido médico encierra mucho interés. ¿Por qué? Significa que Lucas
antes de comenzar su tarea investigadora y durante la misma tarea tenía a su alcance apuntes, colecciones de hechos y palabras y quizá también evangelios recogidos o redactados por otros, escritos de los cuales algunos se perdieron y otros tal vez fueron utilizados por el mismo Lucas. Entre estos escritos no estarían, pensemos un poquito, dejemos volar nuestra imaginación, no estarían los recuerdos de María recopilados por algún discípulo, por algún apóstol, recuerdos referentes a los primeros años, a los años lejanos de la Anunciación y de la infancia. Después de hablar de que muchos escribieron, Lucas afirma otra cosa importante, que ha investigado cuidadosamente y con gran exactitud. Lucas 1:3. Que ha investigado todos los sucesos que constituyen el punto alto de la gesta salvífica. Y en lenguaje moderno podríamos decir que Lucas toma en sus manos la lupa de la crítica histórica. Y así entonces, en su libro, en su evangelio, ofrece una nueva ordenación, ofrece nuevos detalles hallados en su investigación y quizá también una verificación más rigurosa de las noticias. Y todo esto en un nuevo ropaje literario. ¿Qué queremos decir con esto y por qué, hermanos, estas palabras? Para que nos demos cuenta que si queremos acercarnos a la Santísima Virgen María, que si queremos conocer un poco de sus rasgos, de su carácter, de sus acciones, sobre todo en la infancia de nuestro Señor Jesucristo, podemos acercarnos a Lucas con toda la certeza de que lo que Él nos narra, de que lo que Él nos dejó escrito, definitivamente es creíble, es verdadero, es veraz. Y para que nosotros, acercándonos a Lucas, conozcamos más los rasgos de María en este mes dedicado a ella, el mes de mayo. Seguiremos con nuevos datos, con nuevos detalles, pero a mí me parecía importante el que plantara de esta manera o presentara de esta manera las características que encontramos en Lucas, en el evangelista, y que de alguna manera confiemos que lo que Lucas recibió viene en última fuente o en primera fuente de la Santísima Virgen María, aunque veremos que a lo mejor no fue Lucas quien escuchó a María, sino que fue un segundo, tercero o cuarto testigo después de quien a María le abrió su corazón para contarles de su infancia. Seguimos caminando, seguimos creciendo en el conocimiento de la Santísima Virgen María, gracias a San Lucas y también al Padre Ignacio Larrañaga. Que Dios los bendiga.